Despiertas creyendo que despertaste, pero el demiurgo aún decide por ti. Sigues reaccionando sin elegir, sigues defendiéndote, sigues necesitando probar que saliste de la Matrix, sigues sintiendo miedo de perder estatus, sentido o identidad. ¿Y si la mayor señal de que tu despertar espiritual es falso fuera exactamente esa? ¿Sigues obedeciendo a los mismos impulsos, solo que con un lenguaje más bonito? Llamas luz a aquello que apenas fortalece al personaje que el sistema creó para mantenerte predecible. Este video no viene a elevarte, viene a exponer, sin anestesia, el punto exacto donde el demiurgo secuestra tu despertar y lo transforma en otra prisión. El impacto es directo e innegable. En el instante en que el despertar se convierte en identidad, ya ha sido capturado por el demiurgo. No hay excepción, no hay romantización. Lo que este video promete es rasgar el último velo. Revelar la señal definitiva de que tu experiencia espiritual aún está bajo el mando del sistema falso que gobierna la mente, el ego y la reacción automática, y hacerte reconocerlo en ti ahora, sin huida, sin excusa, sin fantasía. No estás despertando si aún necesitas sentirte especial. Esa es la frase que rompe todo lo que crees sobre ti. La mayor señal de que tu despertar espiritual todavía está controlado por el demiurgo no es ignorancia, no es falta de estudio, no es error de camino. Es algo más íntimo y más incómodo. Todavía reaccionas, todavía te ofendes, todavía te comparas, todavía quieres ser visto como alguien que despertó. Y donde existe reacción automática, no existe conciencia libre, existe control. El demiurgo, en la gnosis, no es un monstruo externo. Es el sistema que gobierna la mente automática, el mundo de la forma, de la repetición y de la identidad falsa. Es el principio que mantiene la conciencia atrapada en lo que es predecible, mensurable y controlable. Cuando despiertas y comienzas a crear una nueva identidad espiritual, el sistema vuelve a ganar. Solo cambia la máscara. Antes eras el ego común, ahora eres el ego espiritual. La prisión se volvió más cómoda, más bonita, más aceptable, pero sigue siendo prisión. Si todavía sientes placer al sentirte más consciente que los demás, eso no es luz, es alimento del sistema. Si todavía sientes rabia cuando alguien cuestiona tu visión espiritual, eso no es verdad, es defensa de identidad. Si todavía necesitas repetir conceptos para sentirte seguro, eso no es gnosis, es miedo disfrazado de certeza. El despertar real no crea personajes, disuelve personajes. Escribe ahora en los comentarios solo esto: la conciencia no reacciona. Nada más. Y si este tipo de confrontación tiene sentido para ti, hazte miembro del canal. Aquí no existe entretenimiento espiritual. Existe desenmascaramiento. El demiurgo gobierna todo lo que es automático. Pensamientos que surgen solos, emociones que se apoderan del cuerpo sin elección, reacciones que ocurren antes de que llegue la conciencia. El falso despertar ocurre cuando la persona cree que entender conceptos ya es libertad. No lo es. Entender no libera. Observar libera. Y observar duele porque expone cuánto aún no eliges. La gnosis no promete paz emocional, revela lucidez. Y la lucidez no acaricia el ego, lo desmantela. La señal más clara de que el despertar todavía está bajo el control del demiurgo es simple de reconocer. Sigues viviendo intentando mejorar al personaje. El despertar real no mejora al personaje. Revela que el personaje nunca fuiste tú. Mientras buscas sentirte elevado, alineado, vibrando alto, el sistema lo agradece, porque sigues ocupado, sigues girando, sigues buscando algo en el tiempo. La gnosis es atemporal. No sucede en el futuro, no depende de prácticas acumuladas. Ocurre cuando la conciencia deja de obedecer, cuando percibes, sin esfuerzo, el mecanismo funcionando en ti. El demiurgo no controla por la fuerza, controla por el hábito, por la repetición, por la identidad, por el miedo a perder sentido. Por eso el falso despertar siempre viene con un lenguaje bonito, promesas de evolución, sensación de pertenencia. El despertar real viene con silencio interno y pérdida de referencias. Dejas de saber quién eres, y eso asusta a quien aún está atrapado. Si todavía preguntas ¿cómo aplicar esto?, quizás sigas buscando control. La gnosis no es aplicación, es visión. Ver el mecanismo es el fin del mecanismo. Cuando ves la reacción surgir y no la sigues, algo se quiebra. Y ese algo no puede explicarse, solo reconocerse. El sistema odia eso porque no puede capturar a quien no reacciona, a quien no se identifica, a quien no necesita afirmarse. Por eso el verdadero despertar no se convierte en contenido, no se convierte en discurso, no se convierte en identidad, se convierte en presencia, y la presencia no es exhibible. Ahora observa con honestidad brutal. Cuando te contradicen, ¿qué surge primero en ti?
¿Defensa o conciencia? Cuando eres ignorado, ¿qué surge? ¿Carencia o lucidez? Cuando alguien no está de acuerdo contigo, ¿surge la voluntad de convencer o el silencio interno? La respuesta a estas preguntas muestra, sin excusas, quién sigue gobernando. ¿Y si la incomodidad que sentiste ahora no fuera un ataque, sino reconocimiento? ¿Y si este video no llegó por casualidad, sino porque el sistema comienza a fallar exactamente cuando la conciencia está lista para ver su propio cautiverio? ¿Y si el próximo paso no fuera aprender algo nuevo, sino dejar de obedecer a lo que siempre te comandó? El control no comienza cuando te equivocas, comienza cuando crees que tienes razón. El demiurgo no necesita impedirte buscar la verdad, solo necesita hacerte creer que ya la encontraste. En el instante en que te defines como alguien despierto, algo se cierra. La mente crea un punto fijo, un centro falso, y empieza a girar en torno a él. La conciencia deja de investigar y pasa a defender. Y donde hay defensa, hay miedo. Donde hay miedo, hay dominio. Sientes esto cuando tu espiritualidad se convierte en argumento. Cuando necesita ser explicada, validada, compartida para existir, la gnosis no necesita ser dicha, es vista. El falso despertar necesita hablar todo el tiempo porque, en el fondo, teme el silencio. El silencio expone el vacío del personaje, y el personaje es todo lo que el sistema tiene para mantenerte ocupado. El demiurgo gobierna a través del tiempo psicológico, pasado y futuro, culpa y expectativa. El falso despertar aún vive atrapado ahí. Te arrepientes de lo que fuiste y sueñas con lo que serás. El despertar real ocurre cuando el tiempo interno colapsa, cuando ya no hay alguien intentando llegar a algún lugar. El sistema no puede operar donde no hay expectativa. Observa cómo el ego espiritual todavía sufre. Sufre cuando no es reconocido. Sufre cuando no es escuchado. Sufre cuando no es comprendido. Esto no es un detalle, es la señal. La conciencia libre no sufre por no ser vista. No necesita ser confirmada. No disputa espacio. Simplemente es. Al sistema le encanta cuando cambias el placer mundano por el placer espiritual. Es la misma moneda con otra imagen. Antes buscabas poder, ahora buscas pureza. Antes buscabas control externo, ahora buscas control interno. Nada cambió en la estructura, solo cambió el discurso. Al demiurgo no le importa que buscas, le importa que sigas buscando. Cuando la gnosis ocurre, la búsqueda cae. No porque hayas alcanzado algo, sino porque percibiste que nunca hubo alguien separado buscando. Esto no es una idea bonita, es una ruptura interna, un colapso de la narrativa personal. Por eso el falso despertar evita este punto. Prefiere hablar de luz antes que enfrentar la disolución del yo. Sabes que aún estás bajo control cuando necesitas rituales para sentirte completo, cuando dependes de prácticas para sostener un estado. Esto no es incorrecto, pero revela dependencia. El sistema opera a través de la dependencia. La conciencia libre no depende de condición alguna para estar lúcida. No necesita ser sostenida. El demiurgo se fortalece cada vez que confundes emoción elevada con verdad. La emoción pasa. La verdad permanece incluso cuando no es agradable. El falso despertar busca experiencias. El real atraviesa el vacío. Donde no hay experiencia a la cual aferrarse, el sistema pierde poder. Observa cómo el ego espiritual crea enemigos. Personas dormidas, inconscientes, atrapadas en la materia. Esa separación es el sello del control. La gnosis no divide, revela. Y al revelar, disuelve jerarquías internas. No existe superioridad en la conciencia, existe claridad. El sistema necesita que sigas creyendo que algo falta, aunque sea más conciencia, aunque sea más presencia. El despertar real no añade nada, retira. Retira ilusiones, narrativas, expectativas. Retira el centro falso. Y lo que queda no puede ser apropiado. Cuando dejas de reaccionar, el mundo no cambia, pero el control se rompe. El demiurgo no gobierna la observación silenciosa, gobierna la reacción. Por eso todo el sistema está hecho para provocar. Noticias, conflictos, debates, comparaciones. Quien reacciona, alimenta. Quien observa, sale del circuito. No sales de la prisión atacando las rejas. Sales cuando percibes que nunca fuiste el prisionero. Esta percepción no es mística, es directa, es simple, es brutal y no le da escenario al ego. Por eso es evitada, por eso es rara. El falso despertar quiere resultados, quiere paz, quiere sentido, quiere propósito. El despertar real no promete nada, retira al engañador interno que prometía. Y eso asusta, porque sin promesas el ego no sabe operar, pierde el suelo. Observa cómo tu mente intenta usar incluso este video para reafirmarse, para estar de acuerdo, en desacuerdo, analizar, juzgar.
Ese movimiento es el sistema intentando mantenerse vivo. La gnosis no te pide que luches contra eso, solo que veas. Ver es suficiente. Lo que es visto con claridad pierde fuerza. El demiurgo no es derrotado, es ignorado. En el instante en que no respondes al llamado automático, algo se suelta. No es éxtasis, no es emoción, es lucidez fría, y esa lucidez no cabe en discursos. Si aún buscas aprobación espiritual, aún estás dentro. Si aún sientes necesidad de enseñar, convencer, corregir, aún estás dentro, no como culpa, como diagnóstico. El sistema no te aprisiona por maldad, te aprisiona porque te identificas. La gnosis no te hace mejor, te vuelve invisible para el sistema. Invisible porque no reacciona, no disputa, no se afirma. Y lo que no se afirma no puede ser capturado. El falso despertar quiere ser visto. El real desaparece del radar. Cuando la identidad cae, queda presencia. Y la presencia no puede ser usada, no puede ser vendida, no puede ser transformada en personaje. Por eso es temida. Por eso el sistema prefiere una espiritualidad cómoda a la conciencia desnuda. No necesitas creer en nada de esto. La gnosis no pide creencia, pide observación directa. Ahora, en este exacto momento, ¿qué surge en ti cuando no hay estímulo? ¿Quién observa el pensamiento que intenta responder? Ese punto silencioso no pertenece al sistema. ¿Y si la mayor señal de libertad no fuera sentir algo nuevo, sino dejar de ser arrastrado por dentro? ¿Y si la próxima ruptura no viniera con respuestas, sino con la caída definitiva de las preguntas automáticas? ¿Y si aquello que llamas despertar aún estuviera apenas comenzando a ser cuestionado exactamente ahora? El sistema no tiembla cuando crees, tiembla cuando te detienes. Detenerse no es dejar de actuar en el mundo, sino detenerse por dentro. Detener la respuesta al impulso que surge antes que tú. El falso despertar sigue corriendo, solo cambió la dirección, corre tras sentido, misión, propósito elevado. El despertar real corta la carrera, y cuando la carrera cesa, percibes algo inquietante. No había línea de llegada, solo movimiento vacío. El demiurgo se alimenta del movimiento continuo de la mente, pensar sobre uno mismo, mejorarse, arreglarse. Todo eso mantiene la maquinaria girando. El mayor engaño espiritual es creer que necesitas convertirte en algo. La gnosis revela que todo convertirse es retraso. Mientras intentas volverte luz, sigues siendo sombra en movimiento. Reconoces el control cuando no puedes permanecer en silencio sin incomodidad. Cuando necesitas sonido, voz, estímulo, contenido, enseñanza. El sistema crea dependencia. La conciencia libre no depende. Sostiene el vacío sin huir. Y el vacío es donde el falso yo comienza a morir. Al ego espiritual le encanta sentir que está evolucionando. Mide progreso, compara estados, evalúa experiencias. Eso no es despertar, es contabilidad interna. El demiurgo gobierna números, comparaciones, niveles. La gnosis no tiene niveles, tiene ruptura. Y la ruptura no es gradual. Ocurre cuando el mecanismo es visto por completo. Observa cómo aún intentas controlarla propiamente, forzar pensamientos buenos, evitar pensamientos malos. Eso es guerra interna. Toda guerra fortalece al sistema. El despertar real no lucha con la mente. La ve funcionar, y al verla, no obedece. El sistema gana siempre que crees que necesitas hacer algo para ser libre. Esa creencia es el grillete más profundo. La libertad no viene del esfuerzo, viene de la percepción clara del esfuerzo inútil. Cuando eso cae, el cuerpo continúa, la vida continúa, pero el centro falso pierde autoridad. Sabes que aún estás atrapado cuando tienes miedo de retroceder, miedo de perder conciencia, miedo de caer, miedo de volver a lo que eras. Ese miedo es apego. Apego a un estado, apego a una imagen. La conciencia real no teme perder porque no posee nada. El demiurgo crea identidad incluso a partir del dolor espiritual. Sufrir porque ves demasiado, sentirte desplazado, incomprendido, especial por sufrir. Eso sigue siendo personaje. La gnosis no dramatiza, simplifica hasta el hueso, y en el hueso no hay historia que contar. Cuando el control empieza a romperse, no sientes gloria, sientes extrañeza. Sientes vacío, sientes pérdida de referencias. El ego llama a eso crisis. La gnosis lo llama claridad inicial, porque sin referencias, el sistema no sabe cómo actuar. El falso despertar necesita explicaciones. El real acepta el no saber. El demiurgo gobierna mediante la falsa seguridad. Tener respuestas da sensación de suelo. La gnosis quita el suelo, y solo quien atraviesa esa caída descubre que nunca hubo fondo. Observa cómo tu mente intenta transformar todo en comprensión, en concepto, en mapa. Eso es el sistema intentando dominar incluso la verdad.
La gnosis no cabe en mapas, los destruye, y quien necesita mapa aún no confía en ver con sus propios ojos. El control se mantiene mientras crees que existe un alguien despertando. Esa es la raíz. Mientras haya un yo central acumulando conciencia, el sistema sigue gobernando. El despertar real no pertenece a nadie. Por eso nadie puede apropiarse de él. El demiurgo no es vencido por confrontación. La confrontación crea oposición. La oposición crea identidad. La identidad crea prisión. El sistema pierde cuando no entras en el juego. Cuando no reaccionas, no te defines, no te posicionas internamente. Lo sientes cuando surge una provocación, y por primera vez no hay respuesta automática. Hay espacio, silencio, presencia. Ese espacio no es creado, siempre estuvo ahí. El sistema solo lo cubría con ruido constante. El falso despertar quiere cambiar el mundo. El real cambia la relación con el mundo, y eso lo cambia todo sin esfuerzo. Cuando no hay centro reactivo, el mundo no tiene de dónde agarrarse. El control pierde tracción. La gnosis no promete felicidad, promete verdad. Y la verdad no siempre agrada al personaje. Por eso, el personaje prefiere versiones suaves, espirituales, inspiradoras. El despertar real es seco, directo, sin poesía interna. Aún estás bajo control cuando intentas usar la gnosis para sentirte mejor. No sirve para eso. Sirve para revelar lo que es falso. Y lo falso no quiere ser revelado, prefiere ser mejorado. Al sistema le encanta cuando te culpas por no estar lo suficientemente consciente. La culpa es herramienta de control. La gnosis no acusa, muestra. Y lo que es visto sin juicio pierde poder de manera natural. Cuando la identidad comienza a agrietarse, la mente entra en pánico, intenta aferrarse a algo, a cualquier cosa, un nombre, una práctica, una verdad. Esa desesperación es la señal de que el centro está siendo amenazado. La conciencia libre no tiene prisa, el sistema sí. Necesita que avances, mejores, evoluciones. La gnosis no corre, observa, y al observar profundamente, el movimiento ilusorio se revela. ¿Y si la señal más clara de que algo está cambiando no fuera lo que sientes, sino lo que dejó de gobernarte? ¿Y si la verdadera ruptura no viniera con respuestas nuevas, sino con la caída definitiva de la voz que siempre quiso respuestas? ¿Y si este silencio que comienza a surgir ahora fuera exactamente el punto donde el control empieza a fallar y algo irreversible comienza a abrirse? El control más profundo no es visible porque parece ser tú. No llega como una imposición externa, llega como voluntad interna. Crees que eliges, pero solo repites. Repites reacciones, repites patrones, repites la misma búsqueda con nombres distintos. El demiurgo no necesita impedirte despertar, solo necesita hacerte confundir reacción con verdad. Mientras reaccionas, no ves. Y mientras no ves, sigues caminando en círculos creyendo que avanzas. El falso despertar es cómodo porque le da sentido al sufrimiento. Dice, esto forma parte del proceso. Pero la gnosis es más dura. Muestra que gran parte de lo que llamas proceso es solo resistencia a la lucidez. El sufrimiento puede volverse identidad, y la identidad, incluso espiritual, es prisión. Cuando el sufrimiento se vuelve justificación, el sistema se fortalece. Percibes que aún estás bajo control cuando necesitas interpretar todo. Nada puede simplemente ser. Todo tiene que significar algo para ti. El sistema vive del significado. La conciencia libre no necesita traducir la realidad todo el tiempo. La ve directamente, sin subtítulos, sin historia, sin drama interno. El demiurgo gobierna a través de la continuidad del yo. Un yo que recuerda, compara, proyecta, se defiende. El despertar falso mantiene intacto ese yo, solo lo vuelve más sofisticado. El real comienza cuando ese hilo de continuidad es visto como construcción. Y cuando eso es visto, algo se suelta que ya no puede volver a pegarse. Observa cómo la mente espiritual aún quiere llegar a un punto final, a un estado definitivo, a una liberación completa. Ese deseo es el sistema arrastrándote hacia el futuro. La gnosis corta el futuro psicológico. No apunta a después, apunta a ahora. Y el ahora no le da suelo al ego. Sigues atrapado cuando sientes que necesitas entender más para liberarte. El entendimiento es acumulación. La acumulación es peso. El despertar real es liviano porque elimina capas, no añade conocimiento. Quita ilusiones que ni siquiera sabías que cargabas. El sistema se alimenta de la comparación interna. Antes era así, ahora soy de otra manera. Esa narrativa mantiene vivo el tiempo dentro de ti. La conciencia libre no se compara con versiones pasadas, no se mide, no se evalúa. Simplemente reconoce lo falso cuando aparece. El falso despertar crea una nueva moral interna. Lo alto, lo bajo,
Lo consciente, lo inconsciente, eso mantiene activo el juicio. Donde hay juicio constante, hay ego operando. La gnosis no juzga estados, revela mecanismos. Sientes el control cuando intentas sostener una imagen de coherencia espiritual, cuando temes contradecir lo que ya dijiste, cuando necesitas ser fiel a tu propia narrativa. Eso es prisión. La conciencia libre no necesita ser coherente, necesita ser verdadera en el instante. El demiurgo no gobierna solo por el miedo, gobierna también por la esperanza. Esperanza de llegar allí, esperanza de deshacerte de lo que incomoda, esperanza de convertirte en algo mejor. La gnosis desmonta esa esperanza, no por pesimismo, sino por claridad. No hay una allí. Sigues dentro cuando sientes que necesitas proteger tu visión del mundo, defender conceptos, corregir a otros, enseñar para afirmarte. Esto no es un error moral, es un diagnóstico. El sistema se mantiene mientras hay algo que defender. Cuando la identificación comienza a caer, surge una sensación extraña de inutilidad del esfuerzo interno. Intentas hacer algo y percibes que no es necesario. Ese momento es clave. La mente lo llama apatía. La gnosis lo reconoce como descanso del centro falso. El falso despertar aún gira en torno a la experiencia. Experiencias buenas, malas, profundas, sutiles. El real no depende de la experiencia. Permanece incluso cuando no ocurre nada. Por eso es ignorado durante tanto tiempo. El sistema necesita que te sientas separado. Separado del mundo. Separado de los otros. Separado de la verdad, incluso si esa separación es espiritual. La gnosis revela algo simple y desconcertante. Nunca hubo separación real, solo la creencia en ella. Percibes la ruptura cuando ya no hay urgencia por explicar lo que te está ocurriendo. Las palabras pierden importancia, no por desprecio, sino porque ya no son necesarias. El control se disuelve cuando el silencio interno no resulta amenazante. El demiurgo no puede operar donde no hay narrativa, donde no hay una historia personal siendo contada todo el tiempo. Cuando la historia cae, queda presencia desnuda. Y la presencia desnuda no puede ser manipulada. Sigues bajo control cuando crees que necesitas más tiempo, más práctica, más preparación, más madurez. Eso mantiene la puerta siempre en el futuro. La gnosis muestra que la puerta nunca estuvo cerrada, solo mirabas hacia otro lado. El falso despertar aún intenta usar la verdad para mejorar la vida. El real no mejora ni empeora, revela. Y la revelación lo cambia todo sin intención de cambiar nada. Al sistema le encanta cuando te identificas como buscador. El buscador siempre carece, siempre está en camino, siempre necesita continuar. La gnosis pone fin a la búsqueda no por conquista, sino por visión clara de su inutilidad. Sientes que algo es verdadero cuando no hay excitación, ni miedo, ni euforia. Solo un reconocimiento silencioso. Eso no impresiona al ego, por eso pasa desapercibido durante tanto tiempo. ¿Y si lo que llamas despertar aún fuera solo otro movimiento de la mente, intentando salvarse? ¿Y si la verdadera ruptura comenzara cuando ya no intentas ser nada, ni siquiera consciente? ¿Y si exactamente ahora, en este espacio entre una reacción y otra, algo que nunca perteneció al sistema estuviera comenzando a mostrarse, no como promesa, sino como un hecho directo e imposible de ignorar? El sistema no te mantiene preso por la fuerza, te mantiene preso por la familiaridad. Reconoces los patrones porque creciste dentro de ellos. Pensar, reaccionar, justificar, explicar, defenderte. El falso despertar solo reorganiza esos patrones con palabras nuevas, pero el mecanismo sigue intacto. La gnosis comienza cuando percibes que el problema no está en el contenido de la mente, sino en el hecho de obedecerla. Sigues bajo control cuando crees que necesitas mantener la conciencia. Mantener es esfuerzo. El esfuerzo es tensión. La tensión es miedo a perder. Donde hay miedo a perder, hay apego. Y donde hay apego, el sistema tiene palanca. La conciencia real no necesita ser mantenida. No es un estado. Es el fondo silencioso donde todos los estados aparecen. El demiurgo no crea pensamientos. Gobierna la identificación con ellos. Los pensamientos siempre surgirán. Las emociones siempre surgirán. El control ocurre cuando crees que eso eres tú. El despertar falso intenta mejorar los pensamientos. El real ve que ningún pensamiento necesita ser seguido. Observa cómo el ego espiritual aún quiere protegerse. Proteger su visión. Proteger su experiencia. Proteger su narrativa. Eso es miedo. Miedo al colapso interno. Miedo a descubrir que nada de lo que construiste es sólido. La gnosis no protege estructuras internas. Las expone a la luz hasta que caen solas. El sistema ama cuando te ocupas de ti mismo. Autoanálisis excesivo, automejoramiento, autocontrol. Todo eso mantiene el foco en el yo.
La gnosis desplaza el foco, no hacia el mundo, hacia la observación sin centro. Y donde no hay centro, el control no se sostiene. Sientes el control cuando no puedes simplemente estar. Siempre necesitas hacer algo por dentro. Ajustar, corregir, mejorar. Ese hacer interno es el ruido constante que encubre la presencia. El despertar real no añade práctica. Elimina interferencia. El demiurgo no teme tu búsqueda espiritual. La incentiva. Mientras buscas, no ves. Mientras corres, no observas. La búsqueda crea distancia. La gnosis disuelve la distancia. No te lleva a ningún lugar. Revela dónde siempre estuviste. Sigues atrapado cuando sientes la necesidad de explicar tu visión para sentirte en paz. Cuando la paz depende del entendimiento, es frágil. El sistema gobierna todo lo que depende de condiciones. La conciencia libre no depende. Al ego espiritual le gusta sentirse responsable de su propio despertar. Yo hice esto. Yo llegué aquí. Eso refuerza el centro ilusorio. La gnosis muestra algo incómodo. Nada fue conquistado. Solo algo fue visto. Y lo visto nunca perteneció a nadie. Cuando la identificación comienza a caer, surge un miedo sutil, miedo a desaparecer, miedo a no ser nada. Ese miedo es el último guardián del sistema. Protege la identidad hasta el final. La gnosis no lucha contra ese miedo, lo atraviesa con claridad. El control se mantiene mientras crees que la conciencia es algo que tienes. No lo es. Tú no posees la conciencia. Apareces en ella. Esta inversión lo cambia todo. El sistema necesita que te sientas dueño de algo para controlarte a través de eso. Observa cómo la mente intenta convertir incluso el silencio en logro. Logré silenciar. Eso ya es ruido. El silencio real no se percibe como conquista. Simplemente es notado cuando el esfuerzo cae. El demiurgo gobierna a través de la repetición. Hábitos mentales, respuestas automáticas, caminos conocidos. La gnosis rompe la repetición no creando algo nuevo sino interrumpiendo lo automático. Lo nuevo surge cuando lo viejo deja de ser seguido. Sabes que algo se está rompiendo cuando tus antiguas certezas pierden carga emocional. Pueden seguir existiendo como ideas, pero ya no te arrastran. El sistema pierde poder cuando las ideas dejan de tener peso. El falso despertar aún se mide por lo que sientes. El real no se mide. Se percibe en la ausencia de compulsión interna. Cuando no hay urgencia por responder, probar, justificar. El sistema quiere que seas alguien, cualquier alguien, espiritual, consciente, despierto. La gnosis revela que mientras seas alguien, aún hay prisión. La libertad comienza cuando la identidad deja de ser necesaria. No sales del control acumulando más conciencia. Sales cuando percibes que la conciencia nunca estuvo ausente. Lo que estaba presente era la distracción constante. El demiurgo se sostiene en la fragmentación. Pensamiento contra pensamiento. Emoción contra emoción. Parte contra parte. La gnosis unifica no juntando piezas, sino viendo que nunca hubo separación real. Cuando la reacción cae, no surge un vacío muerto. Surge un espacio vivo, presencia sin esfuerzo. Ese espacio no pertenece al sistema porque no puede ser usado. Sigues bajo control cuando intentas usar la verdad para llegar a algún lugar. La verdad no es un medio, es un fin en sí misma. Cuando eso es visto, la carrera interna termina. ¿Y si el próximo paso no fuera avanzar, sino detenerte completamente por dentro? ¿Y si aquello que siempre te arrastró perdiera fuerza exactamente ahora, no por lucha, sino por visión clara? ¿Y si el punto donde el sistema falla no estuviera en el futuro, sino en este instante silencioso que comienza a revelarse mientras lees? Si algo en ti se inquietó, no es ataque, es reconocimiento. El demiurgo pierde fuerza exactamente cuando la conciencia deja de reaccionar y empieza a ver. No cuando estás de acuerdo, no cuando estás en desacuerdo, sino cuando percibes el mecanismo funcionando dentro de ti. Si sentiste incomodidad, silencio interno o una ruptura de expectativa, eso no es confusión. Es el punto donde el sistema comienza a fallar. Ahora observa, ¿qué hay en ti que aún quiere concluir, resolver, cerrar? Esa urgencia es el último reflejo del control. No la sigas. Mira, si este tipo de confrontación tiene sentido, hazte miembro del canal. Aquí no hay espiritualidad para consumo. Hay gnosis directa, sin fantasía, sin personaje, sin anestesia. Comenta abajo la frase, la conciencia no reacciona. No para afirmar nada, sino solo para marcar el punto donde comenzaste a ver. Y permanece atento al próximo video, porque la pregunta que queda abierta es simple y peligrosa. ¿Qué ocurre cuando dejas por completo de obedecer la voz interna que siempre decidió por ti?